¿Cómo están? Cuando pisamos octubre, parece como que el 12 de octubre se nos ilumina. Y como venimos hablando con Patricio Lons de la hispanidad, en este programa, que ya estamos a un paso del 12 de octubre, debemos ampliar esta idea, estos conceptos, porque la economía se puede globalizar. Todo el mundo está hoy interrelacionado para comerciar, pero la cultura no, las raíces no, y la hispanidad en nosotros está muy marcada. Por eso, en el programa de hoy vamos a seguir profundizando con Patricio Lons en el significado de la hispanidad. También está en el estudio el licenciado Gustavo Juárez, que es el representante legal del Instituto San Alfonso de Bellavista. Con él queremos entrar en estas discusiones que se están dando con respecto al uso de la tecnología dentro de la educación. Los docentes fueron formados en el siglo XX, pero los alumnos son del siglo XXI y estos están reclamando el uso de las herramientas tecnológicas y muchos docentes no están a la altura de ese reclamo. Vamos a ver qué es lo que se está produciendo dentro de las escuelas y cómo nos explica Gustavo Juárez que debe usarse la tecnología. También están en el estudio los integrantes de la Asociación de Talleristas de José C. Paz, Jorge Gutiérrez, que es el presidente, y Oscar Romero, que es el instructor. Ellos hacen mucha capacitación, preparan a los mecánicos para que afronten los nuevos modelos, pero están haciendo algo muy interesante. Están instruyendo sobre mecánica básica a particulares. Si usted quiere saber algo más sobre cómo mantener y tener una explicación de los ruidos y el sistema de su vehículo, en la Asociación de Talleristas de José C. Paz le brindan una capacitación de mecánica básica. También vamos a hablar a escuchar a la contadora Valeria Ballina sobre las preocupaciones que hoy tienen los pequeños empresarios y los contadores, de qué manera van resolviendo los problemas de las pymes. Vamos a escuchar buena música. Creo que vamos a lograr hoy un tango, pero diferente, porque el tango se recuperó, está vigente, pero hay que seguir manteniéndolo, hay que seguir promoviendo al tango. Y en nuestro programa hoy ustedes van a tener uno muy bueno. Y muchos otros temas, porque ustedes saben que en la próxima hora hay buena televisión. Sindicato de Empleados de Comercio. Embotelladora del Plata. Susana Oviedo, Negocios Inmobiliarios. Jasper, Indumentaria Masculina. Megui, Sociedad Anónima. Concesionario oficial Chevrolet. El próximo domingo es 12 de octubre y como en este programa venimos con un ciclo de hispanidad, nos pareció con Patricio Lons que era muy atinado, muy oportuno meternos un poco en Cristóbal Colón, en los reyes católicos, en las anécdotas de esa época, de ese 12 de octubre de 1492. Y bueno, y después vamos a ver a dónde terminamos. Empecemos por ahí, por ese 12 de octubre de 1492.
Y recién fuera de cámara decías que la personalidad de la reina era muy, muy especial. Y era una mujer cautivadora y que se ganaba la confianza de la gente. La gente incluso no opinaba como ella y ella lograba vencerlos porque no le temían, sino que le tenían confianza y terminaban confiando en su criterio. Y hay una anécdota muy, muy graciosa con Colón cuando dicen, bueno, tiene que hacer un segundo viaje. Sí. Y Colón andaba medio con temor porque él decía, creen que llegué a Asia y estoy haciendo cálculos y me parece que me topé con algo en el medio. Que él tampoco estaba muy seguro. Eso vos pensás que fueron... El título adelantado era muy justo porque era mucho más riesgoso mandarse a ver qué encuentro que, por ejemplo, el viaje del Apolo 11. Claro. El viaje del Apolo 11 ya había un montón de pruebas previas. Sí, bueno, hay un salto tecnológico, lo que quieras, pero fueron con un margen de seguridad. Acá no sabían qué iba a pasar. Una precariedad absoluta. Si ellos no se encuentran con las islas del Caribe, y posiblemente hubiesen muerto en el camino. Claro, ya estaban en el límite, ¿no? Y nadie hubiese sabido nada, porque bueno, se había llegado a América pues, por el norte, los escandinavos, pero esos eran toques que entraban a la zona de Groenlandia, y un poquito ahí el norte de Canadá, sí. Pero te menciono a la reina porque ella fue la gran artífice sí, porque el tema es así, vos pensás que eran Castilla y Aragón, eran dos reinos unidos, sí. Pero Aragón tenía desarrollada la política en el Mediterráneo y Castilla la política en el Atlántico, que chocaba con los intereses de Juan de Portugal. Acordate que Portugal tenía una tradición de navegantes muy importante, era la potencia marítima, hoy no lo podemos creer, pero en aquel momento Enrique el Navegante, que fue un famoso rey y demás, que le decían así, nunca había navegado, sino que fue un impulsor de la navegación. Y ella confía en el... De hecho, Colón le lleva la propuesta a Juan de Portugal, sí. Que le parece un absurdo, y cuando lo va a ver a los reyes católicos, intuitivamente ella confía en él. Porque, a ver, Isabel la Católica, justamente su título estaba muy bien dado, era una mujer de mucha fe y razonaba su política de acuerdo, viste, a los evangelios, a la doctrina de la iglesia y demás. Ella tenía como una visión de que el mundo tenía que continuar y que su proyecto evangelizador tenía que llegar. Y además porque habían tenido el problema con el Islam. Acordate que los habían echado de Granada. Claro. Viste que el escudo español debajo tiene una granada todavía, que es el símbolo de la toma de Granada. Que fue en el mismo año de 1492. Y ella decía, vamos a seguir teniendo problemas con el Islam. Incluso creo que ella escribe cartas para soberanos de Oriente, a ver si hacía una alianza, a los cuales nunca llegaron esas cartas. No sé si alguna de esa información habrá sobrevivido en el archivo de Indias en Sevilla, pero hay anécdotas muy graciosas. Mira, cuando le dice, bueno, tiene que hacer un segundo viaje. Dice, bueno, perfecto, necesito tantos navíos, 1500 hombres. Bueno, está bien, le dicen, sí, ningún problema. Y además tenemos que llevar mujeres. Dice Colón. Claro. Y Isabel la Católica dice, no, ¿por cómo van a llevar a sus esposas con las incomodidades de ese viaje? Es muy difícil, le dice, tienen que ir. Y entonces, creo que es Cabrera, que era uno de los ministros de los Reyes Católicos, le dice, oye, Majestad, no está hablando exactamente de las esposas. Y la reina pone el grito en el cielo, quieren llevar mancebas, mujeres de mala vida. No usaban palabras más fuertes. Y no lo aceptó. Dijo que no, y Cristóbal Colón dijo, si no me dejan llevar mujeres, no voy, porque no voy a poder sostener los levantamientos y el enojo y el fastidio de la tripulación. Y ella dice, usted va a ir y no le voy a permitir, y entra una disputa. Y Colón se va. Y entonces Fernando el Católico dice, mira, lo que pide es muy humano, vos entendés, los muchachos, son muchos meses, cuesta. Y ella le dice, lo que pasa es que si una expedición de estas características, los que la hacen no tienen dominio sobre sus propias pasiones, no van a poder dominar la situación y no van a poder llevar una civilización a otra cultura. A pueblos ganó ese criterio. Y vos sabés que, Fernando el Católico no estaba muy convencido, porque era Fernando el Católico que la amaba mucho y tuvieron 5 hijos, sin embargo, era un hombre que daba algún pie por ahí afuera, ¿no? Pero termina confiando en el criterio de ella. Y ella dice, bueno, a ver cuál es el problema, el dominio de sus pasiones. Entonces llama un fraile de la orden de los mínimos, que era una orden muy pobre,
y le dice, necesito que haga esto, que ayude a estos hombres a sobrevivir en la continencia en un viaje tan largo. Y dice, bueno, cómo no. Y cuando habla con Colón, Colón se vuelve a enojar y ella le explica de buenas maneras. Van a un jardín y le explica, si vos no lográs dominarte, ¿cómo vas a llevar una civilización? Me dice. Y él termina, se arrodilla, le besa la mano y dice, tiene razón, dice, la única mujer que llevaremos en la mente es el retrato de su majestad. Mira. Y lo convence. Es más, él medio la traiciona con Juan de Portugal y ella lo hace llamar y le dice, ¿puedo o no puedo confiar? Y él le dio tanta vergüenza que se entregó de pies y manos a ella. Claro. Y luego los reyes católicos, que además lo retaron porque hubo abusos de marineros y hubo algunos problemas en las islas, y ella lo fue convenciendo. Y de hecho se le otorgaron después títulos y honores que permanecen actualmente. Puede ser que, por ejemplo, el título de Gran Almirante de la Mar Océana, sí, todavía hoy lo porta un descendiente de Colón. Ah, mira. Que hay un caso particular que además es vicealmirante de la Armada Española. Pero si no lo fuese, el título de Gran Almirante de la Mar Océana y de adelantado lo puede portar la familia. Tiene el título Marqués de Jamaica, son la familia Colón. Duque de Vega. Y sin embargo, terminaron haciendo lo que ella quería. Decía que ni siquiera Fernando se resistía a la personalidad de su esposa. De Isabel. Son tantas las líneas por las que podemos transitar que por supuesto no nos va a alcanzar este bloque en el que nos estamos adhiriendo al 12 de octubre. Pero bueno, son 522 años del descubrimiento, pero de pueblos originarios son 10.000 más o menos. 10.000 años. Sí. Lo que pasa, Todo a ver, está, sí, todo está grabado. Para evitar incluso ese conflicto indigenista que hay, Sí. vamos a aclarar que, digamos, las primeras tribus que fueron llegan de Asia por el estrecho de Bering, Sí. que en algún momento estuvo sólido. Sí. Se supone que por algunas canoas llegaron también de Oceanía. De hecho, en exámenes genéticos que se han hecho con tribus americanas hay el mismo genoma que algunos pueblos de Mongolia. Sí, exactamente. Hay parecidos entre algunas lenguas aborígenes, incluso en territorio argentino, que tienen claras similitudes con dialectos chinos y de japonés antiguo. Entonces, de hecho, los primeros inmigrantes chinos que llegan ya al Perú independiente se entendían con los aborígenes peruanos sin ningún problema y se sintieron enseguida identificados, a punto tal que Perú tiene una colectividad china muy grande. Claro. El 9% de la población peruana es de origen chino. Ahora, por eso digo, cuando nosotros en este momento miramos América o Latinoamérica, tenemos que ver todo eso en esa base. Y vos sabés que lo que es interesante, Martín, cómo logra España, digamos, fundir esas culturas, porque cuando acá se relevó a lo largo de mucho tiempo, se detectaron en total unas 500 lenguas, de distintas tribus, ¿no? Con mayores o menores parecidos, ¿no es cierto? Pero eran ágrafas, o sea, digamos, distintas tribus desarrollaban un lenguaje, pero no lo podían escribir. Claro. No, todas hablaban, algo hablaban. Hablar sí, pero no pero ninguna eran todas ágrafas. Y la primera que, digamos, los que empiezan a crear los diccionarios y a convertir en palabra escrita son las congregaciones religiosas, los dominicos, los franciscanos, que llevan mucho tiempo después los jesuitas, y son los que logran salvar esas lenguas, a punto tal que la orden de los reyes era que había que aprender las lenguas de los pueblos americanos. Y las primeras universidades que se crean incluso con lenguas en quechua. O sea, acá hubo universidades donde se enseñaba en quechua, y se enseñaba teología, se enseñaba la filosofía griega, se enseñaba matemáticas, y en las lenguas originales. Y te digo más, ¿cómo habrá sido que los hijos de los caciques fueron ennoblecidos por Castilla y se otorgaron títulos de don y títulos de nobleza, con los blasones típicos de un título de nobleza? Y la primera queja, el primer informe con una queja sobre los encomenderos que le llega a Carlos V,
que era Carlos I de España y V de Alemania, la escribe un aborigen absolutamente alfabetizado en un castellano perfecto del siglo XVI, donde hace todo un relevamiento de aciertos y errores, un informe completo que hace que Carlos V tome medidas extraordinarias para evitar abusos de encomenderos. La economía se puede globalizar, está globalizada, Sí. pero la cultura, cada región, cada lugar la defiende. Sí. Es decir, la cultura se globaliza la información, pero no el hecho cultural. Y sería terrible que seamos todos iguales, nos empobreceríamos y terminaríamos en una decadencia de todo el género humano, ¿no es cierto? Claro. Entonces, cuando miramos México, cuando miramos Perú, cuando miramos, qué sé yo, Colombia, nos estamos mirando a nosotros mismos. Y claro, porque en realidad lo que hace España es, primero, otorga una lengua unificadora, porque es decir, acá no había estados preexistentes a la llegada de España, estos eran todos tribus. Claro. Algunas tribus ni siquiera eran originales, los aztecas no eran originales de Mesoamérica, venían más al norte, y los aztecas venían cometiendo un genocidio con todos los pueblos aborígenes. Se llegaron a hacer 10.000 sacrificios humanos en un día. Sí. De ahí que, fíjate que Hernán Cortés, con muy pocos hombres, une a 50.000 indios para acabar en... Por el odio de las otras... Claro. Entonces, entonces hay un idioma común. Vos pensás que podés caminar desde Ushuaia y hasta California, Miami, hablando en castellano. Claro. Una religión común que acaba con el canibalismo y los sacrificios humanos, porque había canibalismo y sacrificios humanos. Todo eso se acaba. Y se logra un impulso civilizatorio. Vos pensás que España, cuando se va de América, ya había dejado 25 universidades. Claro. En cambio, Inglaterra, cuando se va de las colonias americanas, no había dejado nada. Patricio, hemos hecho el aporte por este 12 de octubre. Vos sos un columnista casi permanente nuestro, así que mira, me anoté tantas cosas por donde podíamos transitar. Por ejemplo, me hubiese gustado hablar de la organización institucional de los españoles, que hoy seguimos discutiendo reformas, pero hay un tronco de esa organización institucional que está muy vigente. La Real Audiencia, el Cabildo, los gobernadores, los regidores, exacto, que funcionan bien. Entonces, para la próxima nos metemos en otros temas específicos, pero creo que en este 12 de octubre hiciste un buen aporte. Te agradezco muchísimo, y sí, podemos hablar de toda esa institucionalización y cómo incluso, yo creo que hasta la Constitución del 49 de Perón retoma algunos de esos valores de representatividad. Bien, hasta la próxima. Hasta la próxima. Seguimos. Eres soberbio y fuerte ejemplar de tu raza, y domando caballos o asesinando tigres, eres un Alejandro, Nabucodonosor. Si aclamáis, se oye como el rugir del león. Altos de San Miguel, tu lugar. Hablar con el licenciado Gustavo Juárez nos va a permitir tratar de desentrañar algunas inquietudes en materia de educación. Porque, a ver, cuando pensamos en nuestra educación, tenemos que pensar en el siglo XIX, de Sarmiento para acá, pero cuando pensamos en los docentes, tenemos que pensar en docentes del siglo XX. Nuestros docentes hoy es del siglo XX. Pero cuando pensamos en los alumnos, pensamos en alumnos del siglo XXI. Entonces tenemos 3 siglos
que están en el mismo lugar. ¿Cómo conviven esas diferencias? Y sobre todo, Gustavo, en la gran pregunta que es en el uso de la tecnología, que es donde ustedes están más fuertes. El Instituto San Alfonso y todos los vínculos que tienen con el Instituto San Alfonso los lleva hacia la tecnología, el uso intensivo de la tecnología. Es así, desde lo histórico nosotros venimos, como vos decías, de un sistema educativo conformado en el siglo XVIII, con docentes... XIX. Con docentes que fueron formados en una estructura adecuada para ese tiempo, en el siglo XX, pero con alumnos que finalmente hoy estamos con ellos, los tenemos frente a nosotros, que son de este siglo, del siglo XXI. Claro. De este segundo milenio. Tienen 10 años, 12 años. Es todo un desafío. Yo creo que la educación, es cierto, está en crisis, pero me parece a mí que es una crisis que puede ayudar y que puede servir para replantear algunas cuestiones que tienen que ver con la educación, considerando que la educación, digamos, es el núcleo central del desarrollo de cualquier nación, ¿no es cierto? Es decir, partiendo de esta situación, me parece que está bueno decir estamos en crisis, porque toda crisis de alguna manera es parte de un nuevo crecimiento y parte de una nueva mirada y nuevas resoluciones sobre la temática. Es un gran desafío para los directivos y para los docentes este tiempo, donde emergen, y ya han venido para quedarse, las nuevas tecnologías. Exacto. Estas nuevas herramientas de aprendizaje, que no son, como muchos pueden pensar, un fin en sí mismo, sino son un medio. Son una herramienta, como en su momento lo era la tiza y el pizarrón para el maestro de la época sarmientina, de la ley 1420, que fue muy buena, porque estaba aplicada para el desarrollo de una nación que recién había nacido. Pero este tiempo ha evolucionado y, por supuesto, tenemos que adecuarnos a la utilización de estas nuevas herramientas de aprendizaje. Claro, el libro no desaparece, pero uno no puede acceder tan rápidamente a la información a través del libro. El libro te ayuda cuando vos podés buscarlo, definirlo, lo tenés a ese libro como... Pero cuando tenés que resolver algo, vas a Google. Seguro, lo que está ocurriendo, y esto lo vemos con la generación de docentes, los nuevos y los que ya hace un tiempo están en el sistema, es que el libro tiene, digamos, un valor simbólico, claro, ¿no es cierto? Y que cuesta desprenderse, como toda cosa nueva, en este caso la tecnología sería lo nuevo, cuesta desprenderse de lo viejo. Pero finalmente a mí me parece que no se trata tanto de eso, es decir, me parece que no tiene que poner el centro en el objeto, claro, sino en ¿para qué yo puedo utilizar ese objeto? Claro, y ciertamente es que las nuevas tecnologías, estas nuevas herramientas nos ofrecen, me parece a mí, estoy casi convencido, que más y mejores condiciones de aprendizaje. Claro, lo mismo que la televisión. Exacto. Es decir, lo cual no significa que analicemos los programas de televisión, sus contenidos, ¿no es cierto?, sus objetivos y todas esas cuestiones. Porque, a ver, lo malo en todo caso, si es que hay algo que sea malo, no es la herramienta en sí misma, sino el uso que se hace de la herramienta. Entonces, desde las escuelas lo que estamos tratando, por todos los medios posibles, es de transformar a estas nuevas herramientas en útiles escolares, como lo fue, como te decía hace rato, pero para el alumno como fue su carpeta, su libro, su cuaderno de apuntes, ¿Qué pasa con la calculadora? La calculadora ahora... yo me acuerdo que había un momento donde decían,
no pueden usar la calculadora para hacer las pruebas. Ahora se puede usar Había viejos profesores de matemática y maestros también de nuestra escuela primaria, yo me acuerdo que no nos permitían usar la calculadora. Sin embargo, nos decían que teníamos que aprender la tabla de multiplicar y todo era de memoria, ¿no? Sí. En esa memorización no había ningún tipo de razonamiento, porque 2 por 3 es 6, no había un razonamiento. Sí. Si uno de alguna manera trata de pensar cómo la computadora, cómo ese procesador puede ir acumulando información y todo lo demás, de alguna manera es una nueva forma de razonamiento, es una nueva forma de ordenamiento mental que le estamos brindando a nuestros alumnos. El Instituto San Alfonso de Bellavista, además del trabajo educativo, está en apoyo de muchas otras cosas. Por ejemplo, el Instituto Sanmartiniano, la Asociación Sanmartiniana, sé que hacen actividades de coros, de un montón de cosas. Martín, esto tiene que ver con el ideario institucional y yo estoy convencido de que las escuelas tienen que ser centros comunitarios de divulgación de la cultura. Tienen que mantener vínculos con sus vecinos, con las entidades vecinales, con las bibliotecas, con los clubes, con las asociaciones, porque me parece que de esa forma se puede enriquecer a todos esos habitantes, a toda esa comunidad. Por eso es que desde hace muchísimos años venimos en esta línea, en esta política, incluso hasta con organismos públicos, organismos políticos, de la política en el buen sentido, no del partidismo, sino de la gestión política. Nosotros hemos participado y yo recuerdo muy bien tu empeño y tu fuerza que pusiste cuando hacíamos la Expo San Miguel. Donde San Alfonso, digamos, en todo lo que era la parte educativa, quería participar porque, bueno, era un poco sus mejores herramientas de manejo y de presentar distintas alternativas. ¿Y cómo crees que viene el año que viene en términos, porque ya octubre empiezan a pensar ya en el año que viene? Sí. Mirá, hace rato hablamos de crisis y bueno, estamos atravesando una crisis en materia educativa que yo creo que se tiene que resolver con mucha participación, con mucho compromiso, con mucha escucha, con mucho consenso entre los funcionarios que están a cargo del establecimiento de las políticas públicas en materia de educación y quienes somos los que, digamos, en materia diaria y ejecutamos esas cuestiones. Yo creo que es fundamental, digamos, la asociación estrategia entre estos dos sujetos. Estamos en eso y bueno, de alguna manera todos los que estamos comprometidos con la educación pretendemos eso, pero cierto es que, bueno, es un año que se presenta con estas dificultades, pero todas las dificultades, como decía Einstein, digamos, son posibilidades de progreso y de desarrollo, así que sigamos con esa esperanza que con fuerza vamos a salir. Muchas gracias. No, por favor, Martín, te agradezco la invitación y te felicito siempre por el empuje por la cultura. Bueno, hasta pronto. Hasta pronto. Seguimos. Is brilliant. As a kite by then.
Embotelladora del Plata Sociedad Anónima. Servicio de agua en botellones. Solicítelo al 4451-7872. Hola, muy buenas noches. En esta oportunidad voy a comentarles algunas novedades respecto al régimen simplificado del monotributo. En los últimos tiempos, la AFIP ha dictado una resolución que reformula el procedimiento a seguir en los casos que la AFIP excluya a ciertos monotributistas, ¿sí? ¿Cómo sabe usted que la AFIP lo ha excluido? La AFIP va a publicar el primer día hábil de cada mes la nómina de todos los sujetos que fueron excluidos del monotributo en la página. También se publicará en el boletín oficial. La revisión de si usted ha sido excluido será obligatoria por parte suya. Deberá verificar en el organismo, tanto en el boletín oficial como en AFIP, en caso que usted haya sido excluido del régimen. Tenga en cuenta que usted podría ser excluido del régimen del monotributo siempre y cuando la AFIP, ante la fiscalización y revisión de los comprobantes mediante ciertos controles realizados por cruzamientos informáticos. En ese caso, usted tenga en cuenta que si adquiere bienes o realice gastos que son por un valor igual o mayor a la categoría anual, el límite anual en el cual usted se encuentra en este momento en el monotributo, podría ser una de las causales de exclusión del régimen. También si realiza depósitos en su cuenta bancaria por montos iguales o superiores al monto límite de su facturación anual. ¿Qué implica esto en ejemplo? Si usted, por ejemplo, está en la categoría B, que factura 48.000 anuales, el límite de esa categoría, y por ejemplo, recibe depósitos por montos mayores a esa categoría en su cuenta bancaria, la AFIP podría llegar a excluirlos y darles la baja, ¿sí?, por esa causal. Entonces, la AFIP ha reglamentado la posibilidad que usted tiene en caso que figure dado de baja en la nómina, de poder apelar ante la autoridad de administración sobre esta resolución tomada. Esto implica que usted tiene un plazo desde que aparece la publicación en el boletín oficial de 15 días para realizar la apelación y presentar toda la documentación que AFIP le va a requerir para demostrar lo contrario, ¿sí? ¿Cuáles son las consecuencias de quedar excluido del monotributo? La AFIP les va a dar de alta de oficio en el régimen general, lo que implica que usted, si era monotributista, a partir de ese momento va a ser responsable e inscripto en el IVA y en el impuesto a las ganancias, lo cual requiere que usted presente declaraciones juradas mensuales y liquide el impuesto. En caso que usted no presente esas declaraciones juradas, la AFIP podrá inhabilitarle el quit temporariamente hasta que pueda presentarlo. Además, les recuerdo que ustedes deben cumplir con todos los requerimientos de la AFIP, porque la AFIP lo que hace es dar la baja temporaria del quit ante la falta de, por ejemplo, presentaciones de las declaraciones juradas informativas cuatrimestrales, ¿sí?, que vencen cada 4 meses. Cuando, por ejemplo, usted se encuentra en la categoría F en adelante y también cuando es empleador, ¿sí? Entonces, recuerde que la AFIP puede darle la baja y excluirlo del monotributo si, gracias a los cruzamientos informáticos, detectara que usted se encuentra con inconsistencias. Bueno, esto fue todo por hoy. Cualquier consulta puede hacerlas a consultas@
vibcontable.com.ar y serán respondidas. Muchas gracias. My life is brilliant. Sin industria no hay nación. Eres soberbio y fuerte ejemplar de tu raza. Y domando caballos o asesinando tigres, eres un Alejandro, Nabucodonosor. Si aclamáis, se oye como el rugir del león. Con Jorge Gutiérrez y Oscar Romero, que son de la Asociación de Talleristas de José Cepaz, vamos a hablar de temas que a muchos hombres nos interesa, porque el auto es como un bien masculino, me parece, ¿no? Sí, Me da hasta la que lo impresión. agarra tu señora. Y después te dice... Ya es un bien compartido cuando Pero lo te agarra tu dice, señora. se rompió, toma, te da la llave Ah, no, para, que eso vos olvídate. para que vos te hagas cargo. Y traerlo lo más rápido posible. Les cuesta hasta ir a una gomería, medir la presión, les cuesta a las mujeres. Sí, sí, hoy olvídate cuando pinchan, peor todavía. Ahí no, se ve. ahí es un Lo que drama. pasa es que el temor, en la gomería siempre está el viejo perjuicio de los almanaques con la mujer, entonces le da un poco de pudor. Ah, a las sí, mujeres. claro, está Pero Guandanara ahí ya- en el- Eso es Sí, sí, pero ya no. En un almanaque, en Sí, una foto. sí, pero es que condiciona, a la mujer la condiciona. Bueno, pero ustedes, vamos a ver algunas imágenes, le dieron un curso, Oscar Romero, le dio un curso de mecánica básica para cualquier persona que se quiera anotar. Claro, la Eso idea sí. era un poco abierta a la comunidad en sí. Habías cuentas de que hay muchas personas que tienen vehículos y no tienen conciencia de sobre qué están sentados. Y por otro lado, también lo hicimos tratando de hacer una orientación para la gente que busca de alguna manera buscarse un empleo Un oficio. o un oficio, y Claro. esta era una alternativa como para poder hacerlo. No es una mecánica profunda porque obviamente lo que nosotros hacemos en capacitación es otra cosa, totalmente Claro. diferente y dirigida al tallerista, mecánico profesional. exacto, al Al profesional en sí. profesional, Pero claro. este curso sí estuvo orientado tuvo ese fin y tuvimos la suerte de que Oscar se prestó para esto Y- muy desinteresadamente, ¿viste? Y tuvimos la fortuna de que, bueno, estuvo bien, siguió bien y, bueno, tuvo algunos problemitas de salud justamente a raíz del curso, pero bueno, la semana pasada justamente terminamos ese curso, hicimos entrega de los certificados, algunos presentes, algunos CD Bien. con Oscar. información. ¿Qué respuesta tuviste en la gente? ¿Entienden? Es decir, van con unas ganas Sí, bárbaras de conocer su auto. Sí, o sea, yo aprendí a través de esto, de la mecánica, a ser comunicador. Sí. Y gracias a eso les hago comprender de distintas formas. Por ejemplo, supongamos que hay una persona que no me entiende lo que yo digo. Sí. No me entiende. Entonces, bueno, busco la manera
de que entiendan, buscando, atacando por otro lado, cosa de que yo quiero que salgan comprendiendo. ¿Y qué le enseñas? Ese es el punto. Bueno, le enseño el principio de funcionamiento de un motor, por qué funciona, los elementos con que funciona, y después se va haciendo, por ejemplo, en sí el motor, después se enseña algo de carburación, los elementos básicos de carburación, cómo funciona un carburador, las regulaciones que tiene, cómo se puede regular, las puestas a punto, cambios de correa de distribución, todas esas cosas. Aún claro, todo básico. Pero es todo básico, es todo básico. Esto estaban hablando de carburación cuando tenemos inyección, pero es básico. Claro, porque yo, por ejemplo, nosotros no tenemos en la asociación, ojalá algún día la tengamos, que tengamos un banco de prueba para hacer inyección, todo, entonces va a ser distinto, pero eso ya va a ser más bien para profesionales. Claro. La mecánica básica es más bien para un particular o para quien recién se inicia. También sirve para que un particular entienda mejor el mantenimiento el mantenimiento y sepan por qué le están cobrando. Porque muchos vinieron y me hicieron esa pregunta, pero ¿por qué cobran tanto por esto? Bueno, porque lleva el tiempo, entonces ellos aprendieron de que no es fácil. Claro. No es sacar una pieza y poner otra. Hay que saber por qué hay que sacarla, por qué hay que cambiarla. Claro. Y si hay que cambiarla. Bueno, entonces, eso es lo que apunta al curso. El curso lo que apunta es que el que inicie esto, ojalá más adelante pueda hacer otro curso más avanzado y se siga perfeccionando. Perfecto. Con los años va a ser bueno o mal mecánico. Perfecto. Eso está en uno. ¿Lo repiten entonces a este curso de mecánica básica? Calculo que sí, eso queda a criterio de Oscar. Vamos a repetir. Ahora estamos en octubre. Sí, y ¿será? Para el año que viene va a ser. Este año ya no. Sí, este año ya nos llevó como 4 meses. Claro. Eso iba a preguntar. La duración es de 4 meses. Más o menos, sí, 4 meses. 2 veces por semana. Pero bárbaro. Claro, no se puede achicar más. ¿Por qué? Porque yo a veces repito, por ejemplo, vemos el funcionamiento de un motor, ¿no? Y lo repito 4 o 6 clases. Claro. Porque yo quiero que yo le pregunto. Correcto. Y que él me responda lo que yo le enseñé. Tengo varias dudas y ustedes están justo para... Por ejemplo, ahora se está hablando de la crisis automotor, ¿no es cierto? Que en lugar de 1 millón de autos se van a hacer, no sé, 700.000, un 30% menos, una cosa así. ¿Eso a ustedes los perjudica, los beneficia? Sí, en cierto modo, por un lado nos beneficia y por otro lado no tanto. Nos beneficia porque la gente no cambia tan rápido el auto y arregla el que tiene. Claro, hay una reparación de mayor envergadura que obviamente tiene otros costos, tiene otro trabajo y obviamente es otro dinero en función de lo que uno presta. Pero también tenemos el problema de que, ejemplo de que hay muchos automóviles en plaza que son armados con toda tecnología importada y hay vehículos. A mí me tocó tener una Ford Kuga parada más de 4 meses esperando el repuesto. 4 meses que yo tuve el vehículo parado porque no tenía una biela. Un modelo 2011 y no había repuesto. Y eso ahora, en estos días. Sí, ahora. El problema de la importación de los repuestos. Ese es el problema. Ese por un lado. Y por el otro lado existe también la demanda en cuanto a que no solo pasa por un repuesto, sino por montones de situaciones. Ya sea en la parte de mecánica por un lado, la parte de cerrajería también está recontra complicado, lo mismo que en el tema de los tapizados. Hay tapizados que hay telas que no se consiguen, hay telas que directamente vienen de importación y no se pueden reponer. Así que no es solo problema nuestro. Y la electrónica, olvídate, es otro tema muy embromado. Porque por suerte, yo siempre digo, nosotros nos falta que tengamos el poder adquisitivo que tienen los del norte y seríamos mejor que ellos. Porque en electrónica nosotros estamos, el que hace electrónica está recontra avanzado porque repara. Como tal que repara una computadora, repara la computadora del automotor. Y son gente que se ha metido de a poquito y le fue encontrando la vuelta, y la reparan.
y hacen reparaciones de algunos instrumentos, claro, de instrumental que en definitiva capaz que en lugares de origen eso directamente se reemplaza. Claro. En este acá país eso no existe. Claro, por eso reparadores. Les quería hacer otra pregunta que a mucha gente le da vuelta con esto de la BTV. Y sobre todo ustedes son de José C. Paz, que hay una dirección de tránsito ahí. Están los inspectores José de Paz, que el costado preventivo estaría bárbaro, ¿no? Que exijan la BTV y todo eso. Pero hay como una presión excesiva. Mucha gente marca que en José de Paz es difícil entrar, los proveedores que los que le sacan el vehículo, etcétera. Pero no vamos a hablar de tránsito. Vamos a hablar de la BTV y la seguridad vial. Con el estado de las calles, los lomos de burro, los pozos, esa BTV, ¿qué garantía da? ¿Cuánto tiempo puede dar una garantía de que esa BTV... No tiene garantía, porque usted hace la BTV, sí, sale de la BTV, agarró un bache y rompió una rótula, rompió un extremo, rompió una llanta, rompió una cubierta. Yo rompí 2 cubiertas en del Corsa, en la 197 antes de Croacia. Agarré 2 pozos y rompí 2 cubiertas. Que me agarré, era tarde, porque si no lo paro ahí, lo cruzo ahí y hasta que no venga del municipio no lo saco el coche. Porque la impotencia es que uno paga todo y ellos no dan nada. Y yo tuve que ir y comprarme 2 cubiertas y 2 llantas. Claro. El problema de la verificación es que en realidad existe mientras vos estás en la planta. Saliste a la ruta y a la salida nomás de la planta ya tenés el primer pozo. Así sea que como medida preventiva está bien. O sea, se legisló bien en esa oportunidad cuando se hizo todo esto. Fue un trabajo bastante arduo. Muchos meses de trabajo en la que por suerte me tocó a mí trabajar en esa reglamentación. Y te digo que está muy bien organizada, está muy bien pensada. Ahora, lamentablemente es como vos decís, el tema de los caminos, la situación en cuanto a la repavimentación, el mantenimiento en sí, hay montones de situaciones que no lo permiten, no se puede. De burro. Bueno, deberían de ser reductores de velocidad, pero hoy está bien dicho el lomo de burro, ya directamente es un lomo de burro, no es un reductor de velocidad. Un reductor de velocidad. El lomo de burro, el tren delantero. Primero rompe los tensores del tren delantero, rompe las rótulas, rompe primero los tensores. ¿Por qué? Porque cuando vos ves el lomo de burro, lo primero que hace, frenás. Cuando frenás y frenás excesivo, frenás sobre el lomo de burro. Se golpea el tren delantero sobre los tensores y los frenos. Se rompe el amortiguador, se rompen los tensores, todo lo que es de bujerío, se rompe todo eso. Y encima después adocémosles el tema del agua. Te entra agua por todos lados, se rompen los extremos, se rompen las cremalleras, se rompen las rótulas, rulemanes de rueda. Cada vez pero hay más. Si no hubiera, yo le digo, la contrapartida de eso, si no hubiera loma de burro, todas las calles son autopistas de carrera. Eso también es cierto. Sí, claro que sí. O sea, tenemos lo que merecemos. Y una última pregunta les iba a hacer. Los mecánicos están con una necesidad de capacitarse permanentemente. Y ustedes están haciendo convenios con federaciones para acercar toda esa capacitación. Sí, nosotros lo que hemos hecho en función de que obviamente hay una necesidad de capacitarse y que hay situaciones que no están contempladas debidamente, bueno, cámaras de la provincia de Buenos Aires, nos preocupamos por eso y fue ahí donde vimos la necesidad de organizarnos y hacer un núcleo que conforme todas las entidades intermedias de talleristas de la provincia de Buenos Aires, y ahí es donde hemos formado con cámaras de La Plata, Berizo, Matanza, Zona Norte, que según la revista se reunieron ahora en José C. Paz. Claro, ahora tuvimos una reunión días pasados con lo que es la conformación de la mesa directiva. Exacto. Esa asociación de reparadores, de asociaciones civiles de reparadores automotores de Buenos Aires. Bien. Quiere decir que los talleristas de José C. Paz se tienen que
arrimar a la entidad, porque si no es hoy, será mañana o pasado, pero ahí hay que estar. Claro, el tema es sencillo. A mí me gustaría que todo el tallerista de lo que es la parte de José de Paz entienda, y todos los talleristas también lo entiendan en cuanto a la función de cada región, es que para cada región existe una entidad. Existe un club de San Miguel, existe un club del Porvenir, existe un club Muñiz, existe un club de Bellavista. Cada una de las regiones tiene su entidad representativa y tiene una misión. La nuestra no es más ni menos que cualquiera de las otras entidades. Hacemos lo mismo, tratamos de hacer lo mismo, que obviamente somos una entidad pequeña, pero tratamos de hacer los mismos servicios porque para eso estamos trabajando. Correcto. Nos gustaría que el tallerista se arrime, sepa de qué se trata, nos dé una mano porque a su vez también se beneficia a él. Perfecto. Así que esto es bueno que se sepa y te agradecemos la oportunidad de poder hacerlo conocer. Bueno, Romero, suerte entonces en el próximo curso. Muchísimas gracias. Sí, vamos a tenerlo informado para cuando larguemos el próximo curso. Perfecto. Suerte entonces. Muchísimas gracias. Muchísimas gracias. Buenas tardes. Bueno, en esta oportunidad me quiero acercar a ustedes para contarles o mostrarles un poco de las nuevas técnicas que estamos realizando, sobre todo a lo que respecta a varices y arañitas. Hablamos de las telangiectasias más chiquititas, tal sea en el rostro o en las piernas. Hoy por hoy hemos incorporado tecnología que realmente nos ayuda a abarcar hasta venitas muy chiquititas. Estamos hablando de hasta menos de 0,3 milímetros. Es decir, de a poquito vamos avanzando y la resolución, ya sea a nivel facial o a nivel de nuestros miembros inferiores, las piernas, es cada vez más exquisita. Siempre tomando en consideración el proceso de base, la enfermedad en sí, que es la importante, como uno generalmente lo evalúa en el paciente, y hablamos siempre de salud estética. Organización Fleboestética Argentina. Excelencia en varices y celulitis. Primera consulta sin cargo. 4-664-1215. Altos de San Miguel, tu lugar. Nos vamos. Les adelanto que en el próximo bloque vamos a hablar en profundidad de Altos de San Miguel. Este es un emprendimiento que tiene una característica única en este momento. Ofrece departamentos en 120 cuotas. 120 cuotas. Hoy, acá en Ciudad Santa María. Entonces, en el próximo programa le vamos a dar un informe completo para que usted que está pensando o necesita ya entrar en un proyecto de vivienda se entere de lo que es Altos de San Miguel. Que tengan la mejor semana. En 7 días, si Dios quiere, otra vez acá.